Para mí el hecho de que nosotros pasamos hambre, el hecho de que a nosotros se nos va la luz, el hecho de que lo que sea, es el chiste fácil. Las veces que yo de repente menciono a Venezuela, no lo hago desde el resaltar las cosas que ya nosotros sabemos que nos afectan, sino que lo hago desde otro punto de vista porque, y esto capaz es ego, tampoco me gusta que nosotros los venezolanos nos reconozcan principal verde por pasar verga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en qué momento estén viendo esto, señores, bienvenidos a otro episodio de Creando directamente desde Medellín, aquí en este hermoso lugar llamado Ikani Sushi, que nos ha prestado sus puertas, y estoy con una persona que no es de Medellín, pero que hace su vida en Medellín, directamente desde Venezuela, uno de los comediantes de la escena paisa, el señor Carlos Enrique. Epa, yo iba a empezar a aplaudir como si hubiese un verguero de gente aquí y somos los únicos que están, pero muchas gracias por recibirme. Yo estoy muy emocionado. Me gusta mucho verte otra vez. Teníamos mucho rato que no nos veíamos. Sí, efectivamente. Y podemos empezar la conversa con esa primera vez que nos conocimos. Epa. Creo que el mundo del internet ha dado la posibilidad de que muchos artistas que se desenvuelvan en la misma rama se conozcan, Okay. a pesar de que no tienen ninguna persona en común. Okay. Entonces fue muy chévere que una vez nosotros empezamos a conversar por Instagram y una cosa llevó a la otra y llegaste a hacer un show en Barranquilla. Eso es verdad. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la pandemia. Creo que especialmente, yo en realidad no estoy tan consciente de los otros gremios de comediantes que haya por ahí, pero sí me di cuenta de que para el comediante venezolano en particular, la pandemia más que cualquier cosa fue una oportunidad para colaborar con gente que de repente no teníamos tan cerca. Ya de hecho yo siento que por ese acercamiento que hubo en pandemia salieron muchos comediantes que hoy están representando bastante bien, de hecho de manera excelente. Hay uno que yo admiro muchísimo que también es de Maracaibo, que se llama Ángelo Colina. Yo me enteré de Ángelo Colina por las colaboraciones que él empezó a hacer con comediantes que de repente yo estaba un poquito más familiarizados por la pandemia. Y creo que la pandemia fue la que dejó como que esa costumbre de que sin importar si de repente, porque ¿qué pasa? Como los comediantes venezolanos estamos por todo el mundo, creo que nunca va a existir de repente esa química o ese entendimiento que hay entre comediante venezolano y comediante venezolano con comediantes de la escena local. Hay una cosa que yo respeto demasiado tuya, Orlando. De hecho, esta es una conversación que yo tuve con un pana que se llama Alvin, que lo conociste. Shout out a Alvin, te quiero mucho. Una vez nosotros estábamos teniendo una conversación y nosotros como que llegamos a la conclusión de que uno quiere ser el tipo de hombre que hace que las cosas pasen. ¿Ya? Y estaba pensando en ese concepto viniendo para acá para la entrevista porque yo siento que genuinamente vos sois un hombre que hace que las cosas pasen, marico. Yo no sé si te estás riendo por mecanismo de defensa, pero genuinamente te lo estoy diciendo desde el cariño porque de repente desde afuera, yo estoy seguro de que en Barranquilla la movida se está moviendo de manera excelente, pero desde afuera vos habéis sido un propulsor, digamos, esencial en lo que está pasando. Pero sí, o sea, volviendo a lo que estaba diciendo ahorita, creo que esa costumbre quedó de pandemia y eso nos permitió de repente tener la conexión que tenemos ahorita. Y una de las cosas, que yo voy a ser el primero en hablar de esto porque no me da pena, una de las cosas que vos sabés que uno siempre se setea como que metas, ¿ya? Uno siempre se setea como que metas con respecto a la carrera, con respecto a dónde quiere llegar uno profesionalmente y creativamente. Una de mis metas a nivel profesional es hacer que Orlando recupere la plata que perdió cuando yo fui para Barranquilla, porque ese show estuvo muy bueno, pero coño, no fue tan bien. No fue tan bien. Entonces quiero que sepáis que esa es una de mis metas, que Orlando recupere la plata que perdió cuando nosotros fuimos. No, pero muy feliz. Para muy responderte feliz. todo, me estaba riendo número uno porque dices que no, soy un hombre que hace las cosas. Yo creo que mi novia no estaría de acuerdo. Okay. Yo ni barro ni plancho ni una verga, pero no, te agradezco las palabras y creo que tú también compartes ese chip porque eres una persona que está abriendo espacios aquí en Medellín, que Okay. siempre está como buscando la forma de viajar a otras ciudades para volviendo a Venezuela a reencontrarme con la fuente que nos inspiró a muchos de los comediantes venezolanos. Lo que tú decías ahorita es cierto. A veces las alianzas que se crean entre venezolanos en el exterior es mucho más sencillas que los mismos comediantes locales. Porque se me había olvidado que estaba hablando de eso. Por eso fue que yo cerré el tema, no para tener un cierre emocional, que se murió para el coño, pero totalmente. Porque número uno tenemos los mismos referentes, número dos tenemos la misma experiencia de la emigración, tenemos un poco de cosas en común. Y entonces cuando cayó pandemia, también me enteré de muchas cosas que me había desconectado. No sé si te pasó lo mismo cuando emigraste, pero yo migré en el 2016. Okay. Y hubo un periodo de 2, 3, 4 años en los cuales yo no quería saber nada de Venezuela. No por nada negativo, sino que simplemente estaba en un proceso de adaptarme nuevamente en el lado. Entonces dejé de consumir comediantes venezolanos, Okay. Yo, por ejemplo, me perdí todo el fenómeno del Cuartico.
hasta Ok. hace el año pasado Uy, y no, cosas por el estilo. yo siempre he sido muy fanático. Yo no te voy a negar, yo siempre he sido muy fanático. Yo soy muy fanático de Escuela de Nada, yo soy muy fanático del Cuartico. Una experiencia que a mí me cambió la química del cerebro fue la vez que yo le abrí a Nacho, porque vamos a hablar claro, ¿no? De repente con respecto a la percepción que se tiene con Escuela de Nada o la que se tenía en ese momento, era que Nacho era el cifrino, de repente era este agregado para que conectara con la parte cifrina de Venezuela. Nacho en el stand-up es una bestia. Es un animal. Y de hecho, hubo muchas cosas que yo aprendí de él, pero hablando de lo que vos estabas planteando, yo nunca he dejado de ser fanático y soy fanático, de hecho, de comediantes que comparten generación con nosotros, como Carlos Luis Medina, como Miguel Rodríguez, como Reinaldo Guevara, Carlos Yelambi, Diego Ancheta, Jorge Pineda, me atrevería a decir Rowan Carrillo también, Luis David Guerra. Hay comediantes maravillosos que comparten generación con nosotros que de repente no tienen esa plataforma, pero uno está enterado porque uno es fanático de la comedia. A mí lo que me pasó, Orlando, no fue que me desconecté de Venezuela porque yo siento que eso es imposible, ¿ya? Y te voy a decir por qué siento que es imposible. Vamos a hablar un ratico de política porque me agota. Me agota, ¿no? Vamos a hablar la cuota que tengo disponible para hablar de política. O sea, que ya el PSV no puede patrocinar este episodio. Uy, marico, iba a decir algo horrible, pero mis planes son volver a Venezuela. Entonces... Continuemos. Marico, la cuestión es que, por ejemplo, pese a que uno trata no empaparse de las cosas que están pasando en Venezuela, porque uno ya tiene la vida por otro lado, creo que es inevitable, ¿sabéis? Creo que es inevitable tener algún tipo de conexión emocional con lo que está pasando. Y como prueba de eso es el 28 de julio. Lo que pasó el año pasado, el 28 de julio. Yo me acuerdo que la semana previa a eso, mis panas y yo como que estuvimos conversando con respecto a las elecciones y todo eso, y como que el consenso general era, no nos vamos a dar mala vida por eso, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar. No nos vamos a dar mala vida por eso. Llega el 28 de julio y todos mis panas estaban a las 7 de la mañana metidos en mi casa, viendo por YouTube, marico, una transmisión de lo que estaba pasando en Venezuela, y después que nos enteramos lo que pasó, marico, la habitación se quedó en silencio como 45 minutos. Pero yo creo que es imposible desconectarme 100% de lo que está pasando en Venezuela por los lazos emocionales que uno tiene con las cosas que uno vivía allá. Y además de que yo siento que ser comediante venezolano es vivir con la realidad de que uno tiene la vena que tiene porque nació allá. O sea, yo voy a decir aquí en este podcast y yo respeto inmensamente a los comediantes argentinos y a la movida que ellos tienen. Respeto inmensamente a los comediantes colombianos y a la movida que ellos tienen. Pero yo creo que con respecto a Latinoamérica, el mejor gremio de comediantes con respecto a creatividad, con respecto a rapidez, con respecto a procesos mentales, con respecto a timing, creo que son los venezolanos. Y ¿Ya? eso se lo viene acompañado con un gremio real, donde hay productores grandes, Sí, donde señor. hay... por lo menos hace poquito, donde estamos grabando esto, hace un par de meses, fue Miami es un chiste, un festival Epa. internacional. Y la productora principal fue Ximena. Exactamente, y es una productora venezolana que reunió artistas venezolanos que están separados por el mundo, Epa. pero no solamente dijo, bueno, vamos a hacer un festival con nosotros, ¿no? Incluyeron personas de Argentina, de México, de República Dominicana, y eso da a entender de que existe un gran andamiaje que han construido de cómo entablar relaciones. Totalmente. Y además de que yo creo que ese poder que tiene el comediante venezolano viene de nuestro contexto social e histórico. ¿Sabéis? O sea, la perspectiva que te puede brindar un comediante venezolano es única porque ¿qué otro país de Latinoamérica ha vivido lo que vivimos nosotros, Claro. marico? O sea, marico, Chávez tuvo el primer podcast. No, marico, nosotros tuvimos, o sea, nosotros escuchábamos 8, 7 horas, 6 horas a Chávez hablando por televisión. O sea, ningún presidente tiene tanto tiempo libre, Orlando. Ningún presidente tiene tanto tiempo libre y nosotros crecimos con eso. Pese a lo que está pasando con el Conde ahorita, una cosa que, la mala para el Conde, una cosa que a mí también me cambió la química del cerebro fue una rutina de stand-up que él tenía que se llamaba Botapiedra. Claro. Uy, marico, qué locura. Qué locura. Pero sí, yo siento que el aporte del comediante venezolano es así de importante y así con ese nivel de magnitud porque creo que nadie pasó por lo que pasamos nosotros. Entonces eso te setea la perspectiva de una manera que de repente alguien que vive en Colombia y nació en Colombia y se desarrolló en Colombia nunca va a tener porque nunca pasó por lo que vivimos nosotros. Yo no estoy romantizando el pasar verga, Orlando. Por si acaso, yo no estoy romantizando el pasar verga, pero definitivamente como que esa sensibilidad que nosotros tenemos a reírnos de lo que nos pasa es por el mismo proceso de resiliencia por el que tuvimos que pasar porque vivimos lo que vivimos. Y para finalizar lo que te estaba diciendo primero, yo no es que no quiera saber de Venezuela, sino que en mi rutina yo no hablo de Venezuela, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Y esto es a nivel personal.
Esto es a nivel personal. Hay muchos comediantes que de repente utilizan las premisas con respecto a Venezuela, pero para mí son el chiste fácil. ¿Ya? O sea, para mí el hecho de que nosotros pasamos hambre, el hecho de que a nosotros se nos va la luz, el hecho de que lo que sea, es el chiste fácil. ¿Ya? Entonces, las veces que yo de repente menciono a Venezuela, no lo hago desde el resaltar las cosas que ya nosotros sabemos que nos afectan, sino que lo hago desde otro punto de vista porque eh, a nivel personal, y esto capaz y es ego, tampoco me gusta que nosotros los venezolanos nos reconozcan principalmente por pasar verga. Claro, ¿Sabes? y eso lo he hablado con varios comediantes venezolanos, inclusive, donde yo decía como, ¿qué tanto soy venezolano? ¿A dónde voy? Ok. Y yo soy más que un venezolano. A pesar de que yo nací en Colombia, viví en Venezuela muchos años, tengo doble nacionalidad. Ok, yo puedo hablar de ser colombiano, hablar de ser venezolano, pero yo soy mucho más. Claro. Soy un novio, soy un dueño de un apartamento que estoy pagando. Fui profesor de inglés, como tú también fuiste en algún momento. Totalmente. Fui migrante. O sea, hay muchas cosas más allá de lo que yo debería hablar solamente de donde vengo. Totalmente. Y más allá de eso, yo creo que ser venezolano implica mucho más. Ser venezolano genuinamente implica mucho más. Nosotros somos la combinación de un millón de cosas y creo que la manifestación máxima de lo que yo te estoy planteando es la música. Mi banda favorita en el mundo es Los Amigos Invisibles. Los Amigos Invisibles dicen, nosotros no tenemos un género musical específico porque nosotros somos la combinación de muchas cosas. Y yo creo que de eso se trata ser venezolano, como que absorber lo mejor de cada una de las cosas que de repente nos han pasado y hacer lo propio. Rawayana es una banda que también yo digo, ¿cómo vas a describir a Rawayana? Como una banda de reggae, no lo es. Hace muchas cosas más que eso. Y creo que más allá de eso, de eso se trata el ser venezolano. El abrazar el montón de cosas que nos definen, tomar por supuesto lo mejor de ellas y hacer algo positivo de eso. Esto se transformó en una charla motivacional que yo no estoy entendiendo, pero bueno, vamos a dejarnos llevar. Pero sí, o sea, yo creo que principalmente yo no toco el tema de ser venezolano desde, es que nosotros pasamos verga, es que nosotros hicimos esto. De hecho, la única premisa que yo tengo en mi rutina con respecto a ser venezolano es que yo digo que a mí me molesta que todo el mundo está como que muy consciente de lo que nos pasó a nosotros. Entonces eso hace que cuando interactúen con nosotros nos tratan como que con empatía. Claro. Pero eso es como lástima, marico. Claro. Eso genuinamente es como lástima. Entonces, ese es el único enfoque que yo le doy con respecto a ser venezolano porque yo siento que de muchas otras maneras yo estoy demostrando ser venezolano. Claro. ¿Ya? O sea, yo no nada más demuestro ser venezolano porque estoy pelado. Que sí estoy pelado, pero no es porque soy venezolano. No tengo plata, pero no es porque soy venezolano. Irresponsable. Totalmente. No, pero totalmente. yo estoy de acuerdo contigo porque una de las cosas que yo trato de hacer en mi comedia, obviamente yo sí hablo del tema venezolano, pero una de las cosas que yo viví como doble migrante en el sentido de que yo era un colombiano, un niño colombiano que se convirtió en un niño venezolano. Ese niño venezolano se convirtió en un adolescente venezolano, un adulto joven venezolano y tuvo que volver a convertirse en colombiano nuevamente. Entonces yo hablo de ese proceso de migración. Y una de las cosas que a mí me gusta, sí, yo sí hablo de las cosas negativas que se pueden venir de allá, pero al fin de la vuelta le digo, mira, el problema no somos nosotros. Totalmente. El problema eres tú que estás siendo xenofóbico con el pensamiento. Totalmente. Porque creo que también es positivo no siempre estar recordando que pasamos verga, sino que todos pasamos verga. Totalmente, loco. O sea, ustedes saben en qué continente nosotros estamos viviendo. Nadie está bien, marico. Hasta Justin Bieber se está volviendo loco, marico. O sea, yo no estoy entendiendo nada, pero totalmente, Orlando. O sea, de hecho, yo creo que el lugar desde el que yo hago comedia principalmente es desde las ganas de conectar. ¿Ya? Es 100% desde la gana de conectar, desde que eso positivo que te pasó, eso negativo que te pasó, eso incómodo que te pasó, le pasó a él que también está escuchando el show, a él que también está escuchando el show y a mí que te lo estoy planteando. Vamos a normalizarnos y vamos a reírnos de eso. Yo creo que desde ahí es desde donde yo hago comedia. Entonces, no me gusta hacer comedia desde, como te dije, una vez Emilio dijo algo que a mí me parece interesantísimo, que él dice, yo nunca hago chiste para autodegradarme. Claro. ¿Ya? Y yo conecto 100% con eso porque el que está en la audiencia y también es gordo ya no quiere que le recuerden lo maluco que es ser gordo, ¿sí me entendéis? Y si vas a hablar de ser gordo, vamos a hacerlo para que nos riamos todo, al respecto. No desde un lugar de tenerme lástima, sino de un lugar de normalizar estas cosas que a nosotros nos pasan por ser gorditos, ¿sí me entendéis? Pero sí, 100%. Yo creo que desde ahí es de donde yo hago comedia, desde las ganas de conectar y de que la gente normalice eso que de repente le atrofia un poquito y se den el permiso de reírse al respecto. Eso es lo que a mí más me fascina de hacer lo que yo hago. Yo creo que esa es la parte más importante de la experiencia humana en el método del stand-up. Una de mis cosas favoritas del stand-up, más allá de lo gracioso que puede ser, más allá de lo chistoso, como lo quieras llamar,
las conexiones humanas que puede tener tu discurso con la vivencia de otra persona, la verdad que tú puedas transmitir en el escenario que conecte con otra persona, ya sea que nunca haya vivido tu vida, porque cuando yo hablo de emigrar hay muchas personas que no saben qué es emigrar en su vida. Pero sí saben que es estar solo. Sí saben que es estar solo, que se siente sentirse triste, sí saben que es superarse, sí saben que es cometer errores, y creo que en ese proceso es cualquier tipo de mensaje, no importa de qué país venga, puede conectar con la gente. Pero yéndonos más hacia atrás en el pasado, tú vienes de Cabimas. Sí. Cabimas, tierra petrolera, yo diría que la tierra más caliente de este hijo de puta planeta. Sí. Obviamente el zuliano, llámese el maracucho, el cabimero, como se le quiere, el cabimense, correcto, ¿no? Yo no tengo ni idea. Y yo soy de allá, pero yo he escuchado ambos. Yo sé que es cabimense, por ejemplo, Ciudad y Ojeda, cabimero. Yo no sabía que lo de Ciudad Ojeda le decía así. Yo no estaba seguro ni siquiera si Ciudad Ojeda existía. No, mentira, tuve una novia allá. Pero creo que cabimense y cabimero está bien dicho. Creo lo que te quería preguntar es lo siguiente. Obviamente el Zulia se parece mucho a la costa colombiana. Uy, donde, full. Para hacerlo, los paralelismos, si lo dije bien, si no, así va. Obviamente tierra caliente, les gusta tomar, les gusta mamar gallo. Hay bullying, pero integrativo. Y le gusta el vallenato full. Vergación, marico. Ok. Ahora te pregunto, obviamente en las tierras más calientes usualmente el común denominador es que la gente es más mamadora de gallo, más inclusiva, más jodedora. Pero en las tierras calientes muy poco se ve el stand-up, por lo menos en lo que era Colombia y lo que es Venezuela. Okay. Por lo menos no es una escena tan fuerte como lo que sería Caracas, como lo que sería Bogotá. Totalmente. Obviamente siendo capital. ¿Cómo entraste a todo el mundo del stand-up estando, digamos, en esa tierra caliente? ¿Y cómo empezaste a desarrollarte hasta que llegaste aquí a Medellín? Ok, esa pregunta está muy buena, Orlando. Esa pregunta está muy buena porque efectivamente siento que hay cierta resistencia con respetar el oficio del comediante, principalmente porque voy a hablar del zuliano específicamente porque yo nunca he vivido en la costa, pero sí estoy 100% claro de las similitudes que se manejan. Pero hablando del zuliano en particular, sí hay cierta resistencia con reconocer de repente al comediante como una profesión, pero es principalmente porque ellos se consideran más graciosos que un comediante, ¿ya? Y yo te puedo asegurar de que si vos te presentáis en cualquier espacio de comedia, si tenéis un show propio, estando en Maracaibo, en Cabimas, en cualquiera de los lugares que de repente conformen el Zulia, Ciudad Ojeda, lo que sea, van a haber al menos 20 personas en el show que son más graciosas que vos. ¿Ya? No de repente a nivel profesional, porque nosotros nos preparamos, nosotros nos nutrimos, nosotros hacemos un estudio, pero sí con respecto a respuestas naturales, ¿ya? Y yo siempre he dicho, yo nunca he sido el más gracioso de mi grupo de amigos, ¿ya? Yo soy el que se dedica a esto, pero yo nunca he sido el más gracioso de mi grupo de amigos. Siempre hay alguien en mi grupo de amigos que yo digo, este tipo a mí me da 3 patas por el culo, que de repente no manejan las estructuras que nosotros manejamos, pero a nivel de reacción natural, a nivel de autenticidad, ellos hacen más comedia que la que hacemos nosotros, Orlando. De la que tú piensas, si esta persona no tuviera miedo escénico, sería... Totalmente. No, yo estoy seguro de que vos tenéis más de un amigo que vos digáis, si él de repente se tomara esto en serio, él fuese una bestia, fuese un monstruo. Yo te puedo mencionar aquí mismito, hay un pana que yo tengo que se llama Daniel Colina, que él es parte del grupo de amigos más longevo que yo he tenido, y ese loco es gracioso, Orlando. Marico, de que me dan celos. De que me dan celos, o sea, yo nunca he sentido celos por ningún comediante, a mí me dan celos Daniel Colina, porque el bicho es extremadamente gracioso. Entonces, por esa resistencia, de repente cuesta un poquito más que la movida agarre cierto nivel de impulso, porque además de que hay cierto nivel que lo desconoce, hay cierto sector de la población que lo desconoce, hay cierto nivel de la población que no se lo toma en serio, ¿ya? Entonces, si yo me pongo a hablar de por lo menos de cómo yo viví las cosas y las referencias que yo tenía, en el Zulia nunca se vio stand-up. En el Zulia reinaba la chistología, ¿ya? Que ahí es donde salen a relucir personajes que, ojo, todo el respeto del mundo y el cariño y la admiración del mundo para estos personajes, pero de ahí sale la Marisela, de ahí sale el Guajiro Jairo, de ahí sale el Gallo de Veritas, que el Gallo de Veritas es el GOAT, marico. Un monstruo. De hecho, el Conde del Guácharo, yo no siento que él haga 100% stand-up, siento que él hace como una combinación entre ambos, igual que Emilio, ¿ya? Entonces, en un ambiente tan, de repente, ¿cómo te diría yo? Tan rudo con respecto a calar, ellos fueron los primeros que yo conocí, que yo dije, ok, ellos se están dedicando a esto, estos son las personas que se lo toman como un trabajo.
Y yo pensaba que eso se trataba solamente de contar chistes y listo. No sabía que había como que una narrativa que uno podía seguir. No sabía cómo de repente uno podía jugar con los personajes y cómo actúa uno mismo en el cuento que uno está echando. Hasta que llegó Chatein TV en 2012, ¿ya? Que con Chatein TV llegó Erika Tipo 11, que a las 11 de la noche uno veía a Erika de la Vega en Venevisión Plus y a las 12 de la noche uno veía Chatein TV en Televen. ¿Qué pasa? Yo me vi expuesto a un estímulo súper chévere de gente creativa con esos contenidos, porque estaba Erika de la Vega, que es una bestia de la comunicación y de la comedia. Yo respeto mucho a Erika de la Vega y genuinamente siento que no se le da el nivel de importancia que tiene con respecto al aporte que ella hizo en la comedia. Siento que se le ve más como una comunicadora y siento que por lo que está haciendo ahorita, que me parece fantástico también, es como que más una coach motivacional, pero el aporte que hizo Erika de la Vega con Luis Chatein en Ni Tan Tarde, por ejemplo, es una huella imborrable con respecto a la cultura pop venezolana. En Erika Tipo 11, ¿quién estaba? Estaba Daniel Pistola, que es un monstruo. Estaba Nacho Redondo, que es otro monstruo. Y cuando de repente te pasabas a Chatein TV, ¿quiénes eran los reporteros de Chatein TV? Manuel Silva, José Rafael Guzmán, Led Varela, Alex Goncalves, Jean-Marie. En Chatein TV también los visitó mucho Nanutria, gente que hoy en día representan lo que Chatein y Erika representaron en ese momento. Y yo nunca dejé de, o sea, nunca dejé de admirar y nunca me pareció de parecer, no, o sea, nunca me dejó de parecer asombroso las bolas que había que tener para hacer ese tipo de contenido en Venezuela. Y en ese preciso momento histórico donde Y en ese preciso estaba bastante momento complicado. histórico, de hecho, para nadie es un secreto por qué Chatein salió del aire. Y de hecho, tener como que esa osadía de a través del humor hacer la crítica y los señalamientos que ellos hacían, a mí me parecía fantástico. Entonces, el primer estímulo serio que yo tuve con respecto a ese lado creativo fue Chatein TV. Porque yo vi Chatein TV y yo decía, a mí se me ocurren cosas similares. Yo me siento de alguna manera similar a como ellos las exponen y me parece súper creativo como ellos lo manifiestan. ¿Ya? Y ahí fue, yo tengo esta característica de que cuando a mí me gusta algo, yo me obsesiono. O sea, pero de que me obsesiono, de que me vuelvo un erudito, ¿ya? Entonces, sale Chatein TV, salen este montón de comediantes que yo respetaba un montón, y me di cuenta de que Chatein hacía radio y hacía algo que se llama stand-up, ¿no? En la radio vi el Reto Suárez que él tenía con Miguel Arias y toda esa vuelta, y vi que él hacía stand-up, y me acuerdo que en ese entonces él tenía de gira un monólogo que se llama Si Me Permiten. Yo tenía todas las ganas del mundo de ir a Si Me Permiten, y Si Me Permiten casualmente fue a Cabima. O sea, yo no sé qué mafioso de Cabima es tan fanático de Luis Chatein que se lo llevó para allá, marico, y fue una experiencia inolvidable. Y yo me acuerdo que yo vi a Luis Chatein en vivo. Hubo dos momentos que a mí me hicieron estar 100% seguro con respecto a lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Tres, te mentí. Vamos a hablar del primero. El primero fue una vez que mi papá compró unas entradas para que nosotros fuéramos a ver a Emilio Lovera, a el Che Gaetano y a Rafucho el Maracucho en vivo. Ya yo estaba preparado para que Emilio fuese una locura, pero no estaba preparado para lo que hizo Rafucho ese día en tarima. Rafucho muy bueno. Uy, marico, Rafucho está top 3 mejores de la historia. Lo que pasa es que de repente el marketing de Rafucho no es tan bueno, pero Rafucho ese día hizo algo en tarima que yo me di cuenta de que yo quería llegar a ese nivel de disfrute, a ese nivel de conexión con la gente con respecto a trabajar, ¿ya? Y especialmente tomando en cuenta de que ya yo tenía este estímulo de que se me estaban ocurriendo cosas similares. La segunda vez que yo medio confirmé lo que quería hacer fue cuando vi a Chatein en vivo, que fue en Si Me Permiten, en Barranco Show, en Cabima, La Locura. Fue mi mamá, fui con mi mamá y con mi hermana. Y la tercera vez fue cuando vi una rutina que hizo José Rafael Guzmán en el show de George Harry. Esas tres rutinas y ese nivel de conexión que yo llegué a ver con respecto a cómo el público estaba reaccionando a lo que ellos planteaban y por supuesto como yo mismo estaba reaccionando a lo que ellos planteaban, yo dije, yo quiero dedicarme a esto el resto de mi vida. Esto va a sonar medio intensamente, va a sonar medio soul, pero tener la oportunidad de mejorar el día a alguien es una oportunidad que yo voy a tomar el 100% del tiempo. Y no es algo que nada más tomo en cuenta con respecto a lo que hago en tarima, marico, a mí me encanta decirle a la gente, te ve muy bien, te queda muy bien eso, porque poco se habla del efecto positivo que tiene que te pase una cosa buena, ¿ya? Si vos de repente estáis teniendo un día de mierda y hay algo que te hace reír duro, ya vos no tenéis el día de mierda. ¿Sí me entendéis? Claro. Y ese día se rescató por completo. Entonces, dame cuenta de que yo podía llegar a un nivel de conexión con la gente con la que yo compartía lo que de repente estaba pasando en mi cabeza y a través de eso mejorarles el día y que ellos, por supuesto, me mejoraran el día a mí también, porque, marico, a mí me apasiona hacer stand-up de una manera inhumana. Es una oportunidad, Orlando, que yo tomo todo el tiempo. Ya después de ahí,
em, en Cabimas, en 2019, yo como que me armé un corillito de gente que le mando un shout out y un abrazo enorme y todo el cariño del mundo a Víctor Charip, que él es productor audiovisual, él es cineasta, a José Alberto Alcia, que él es DJ, a Luis Fernando Castillo, que también es DJ, y a Luis David Guerra, que él fue otro comediante que él salió de Cabimas como que en momentos similares en los que salí yo. Cuando se empezó a hacer stand-up en Cabimas, como novedad en lo que pasa en cualquier pueblo, hubo varias personas que de repente se quisieron animar a hacer stand-up y hubo muchas que le hicieron bien. Aquí también los menciono, Rowin Carrillo. Marico, llegó un momento en el que nosotros empezamos a hacer stand-up, me voy a desviar un poquito, como si no me hubiese desviado en lo que va de conversación. Marico, ahí hubo un momento en el que Luis David y yo estábamos haciendo stand-up y empezaron como que a llegar una nueva generación de relevo de comediantes en Cabima, cosa que nos emocionó mucho y al mismo tiempo nos hizo darnos cuenta de que, marico, nos hizo darnos cuenta de lo inevitable, de que la generación que viene después es mejor. ¿Sí me entendéis? Eso es así. Y con Rowin Carrillo y con Daniel López, que son personas, que son comediantes de Cabimas increíbles y que al sol de hoy siguen haciendo stand-up, nos pasó eso. Como que nos sentimos satisfechos porque nunca se trata del resultado. Creo que en el mundo artístico uno siempre comete el error de valorar el resultado por encima del proceso. Yo estoy haciendo esto porque quiero ser famoso. Yo estoy haciendo esto porque quiero hacer plata. Estoy haciendo esto porque quiero llenar este bar, porque quiero llenar este teatro. La persona en la que vos te convertís en ese proceso y todo lo que vos aprendéis y todo lo que vos mejoráis es más importante que el proceso. Porque si vos sois ambicioso, apenas lleguéis a ese objetivo, te vas a plantear otro. Y va a valer culo. Y lo que realmente va a importar es lo que lograste en el camino. Y eso fue uno de los primeros acercamientos que yo tuve con respecto a lo que yo hago es mucho más grande que yo. Lo que importa es dejar un aporte. No sé si sonó bien. Lo importante es dejar un aporte, ¿no? No, y te creo porque lo que nosotros estamos haciendo en Barranquilla es eso. O sea, nuestro objetivo... Yo no fui el que inicié la escena en Barranquilla, ni nada por el estilo. Sí, yo fui un resultado de un grupo de muchachos, así como lo tú estás contando, que empezaron a patear puertas y a tocar puertas, a tratar de pararse en un lado donde les cobraban para poderse parar. Qué locura. Qué locura. Marico, eso no pasa en Venezuela y eso no me ha dejado de asombrar con respecto a otros gremios de Latinoamérica. Es bien común que al comediante se le cobre por montarse. ¿Qué es eso? Coño de tu madre, lambucio. Marico, no. Erga. No. Que se monten, marico, que se monten. Y lo que tú dices es cierto. O sea, siempre tiene que abrir alguien la llave un poquito, que caiga un par de gotas y esas gotas luego se van creciendo y va a llegar gente muy talentosa. Y mira lo que estabas diciendo, que de ese grupo de personas que estabas mencionando hay un común denominador. Más allá de la comedia y ser gracioso, es que son creativos. Uy, marico, Cada totalmente. uno se está desarrollando en un arte meramente creativo a pesar de lo que no sea la comedia. Y eso, volviendo al punto anterior que estabas hablando de los amigos más graciosos que conoces, la razón por la cual hay personas graciosas pero que nunca van a estar en el mundo del stand-up es que una cosa es ser gracioso y otra cosa es ser creativo. Totalmente. Para mí el comediante más que gracioso tiene que ser creativo, porque la mayoría de los comediantes o tienen baja autoestima o son bien calladitos o no son bulleros, se la pasan encerrados, pero les das un palo, un chicle y un pedazo de goma y te hacen un carro con eso. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, creo que la creatividad es una cosa que muy poco se valora como espectador al público, como espectador al comediante. Usualmente dice, ay, ese man sí es gracioso, pero no se pone a pensar que detrás de esa línea estuvieron 3 horas tratando de buscarla. Totalmente. Creo que muy poco se habla de lo profundo que es el proceso creativo. ¿A qué me refiero con profundo? En la parte creativa, por lo menos en mi caso, me choca mucho lo emocional, ¿sabes? Y muchas de las veces yo paso meses sin escribir nada porque de repente emocionalmente no estoy tan bien y siento que como emocionalmente no estoy tan bien, no voy a dar mi 100% a nivel creativo. Ya, esa lucha, marico, es agotadora. Es agotadora y creo que ese proceso previo y más allá de eso, la gente desconoce por completo lo mucho que cuesta encontrar tus tiempos, encontrar tu estilo, ¿ya? Porque inevitablemente cuando vos te comenzáis a presentar, vos sois una copia de tu comediante favorito. Porque tu comediante favorito fue el que te dio la referencia de cómo se hace esto. Ah. Mis primeras presentaciones yo era una copia, marico, en piedra de José Rafael Guzmán, ¿ya? Porque él fue el que me enseñó el tipo de estilo de stand-up que yo quería hacer. Pero a partir de ahí, uno como creativo tiene que encontrar los caminos. Fíjate lo profundo que voy a decir. Uno tiene que encontrar los caminos para encontrarse a uno mismo. Claro.
Y ese trabajo previo, muy pocas veces se ve en tarima. Y muchas veces, o sea, hay muchas veces que, por ejemplo, con los comediantes que hacen one-liner, hay mucha gente que yo le he escuchado decir, después de que escuchan a un comediante que dice one-liner y que, ay, qué chiste tan bobo. Y yo digo, qué chiste tan bobo. Por ejemplo, yo me voy a volver loco aquí mandando saludos y shout out. Tuto Londoño. Claro. Me parece uno de los comediantes más inteligentes que yo he visto en mi vida. Y lo que hace Tuto son one-liner con conexiones que de repente de manera superficial se ven bobitas. Se ven infantiles. Se ven infantiles. De eso hablamos en el episodio. Pero, marico, hay un proceso creativo detrás de lo que plantea Tuto en tarima, que a mí como comediante, como reconozco ese proceso, no me deja de asombrar en ningún momento. Tuto es de los comediantes de aquí de Medellín, que hay muchísimos. Hay muchísimos. Es uno de los comediantes de aquí de Medellín que cuando él se monta, marico, yo me siento a vacilar lo que haga Tuto y hay chistes de Tuto que yo me sé de memoria, pero a mí Tuto no me deja de parecer un creativo excelente. Excelente, excelente. Y especialmente lo admiro porque yo siento que yo hago comedia desde un lugar más vivencial, ¿ya? Yo no hago comedia de repente desde esas conexiones creativas que hace Tuto. Yo hago comedia desde lo que yo vivo y con lo que yo sé que vos vas a conectar porque también lo viviste, ¿no? Tal vez no exactamente la experiencia que yo atravesé, pero sí el cómo yo me sentí en ese momento. Tiene un sentimiento básico de debajo de toda la historia. Exactamente, exactamente. La pena, la ingenuidad, el no saber, esos espacios son increíbles para hacer comedia, porque las personas nunca van a dejar de conectar con el no saber en el momento y después darse cuenta. Y las personas que ya saben van a decir, qué huevón. ¿Ya? Claro. Entonces, eso a mí me fascina. Y con respecto a lo que estabas diciendo, y quiero resaltar lo importante que es esto, porque identifico qué es lo que vos hacéis con respecto a tu manera de trabajar. Rodearte de creativos es esencial para tu carrera como comediante. Una de las cosas que funcionó muy bien con respecto a ese corillito de personas que se armó en Cabima, de Alcia, de Charip, de Fernán, de Luis David, y yo estaba incluido ahí, es que nosotros lo estamos haciendo para divertirnos, ¿ya? Evidentemente si había como que esta ambición de trascender, porque absolutamente todos, y me atrevería a decir que todos en este momento están trabajando en pro a su carrera, pero teníamos ganas de trascender, teníamos ganas de hacer algo distinto. Y creo que las cosas funcionan cuando se hacen desde el lugar correcto, desde el amor, desde el querer compartir, desde el querer brindar algo distinto. Y creo que con nuestra generación de cabimeros o cabimenses, que de repente coincidieron con nosotros como proyecto, nosotros le brindamos eso, huevón. Y me estoy poniendo hasta emocional porque no había pensado en eso. Pero nosotros hacíamos un show que se llama el Mic Check, que el Mic Check era Alcia, que era DJ, montándose una horita antes del show, comenzábamos nosotros. Cuando nosotros comenzábamos a hacer stand-ups, Charip siempre estaba tomando fotos y grabando, y después se montaba Fernan y era un after party descontrolado, marico, que hubo una cantidad de cosas que yo hice en esos after party cuando Fernan era DJ, de los que no me siento muy orgulloso ahorita, pero definitivamente fueron momentos en mi vida en los que la pasé muy bien. Y creo que nosotros conectamos, como te dije, con esa generación de cabimeros, porque era una generación de cabimeros que tenía nuestra edad, que ya estaba como que expuesta al mundo del internet, lo que estaba pasando en otros lugares de Venezuela, lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, y antes de que nosotros nos montáramos, marico, lo más creativo que pasaba en Cabima era que se montaba un DJ, y listo, o era que se montaba una banda en vivo, y listo. Nosotros le dimos la oportunidad a esa generación de conectar con algo nuevo, con algo creativamente distinto, con algo artísticamente distinto. Y yo me acuerdo que nosotros hicimos un show un 27 de diciembre. No me acuerdo si fue fue el 27 de diciembre de 2019. Sí, nosotros hicimos un show en el que metimos 200 personas en un local. O sea, la población total de Cabima. Por ahí hay fotos, marico, y fue uno de los días más increíbles de mi vida, pero fue porque sentimos como que ese cariño, que de repente ahí no estaban los mayores fanáticos de los DJ que se estaban montando, y de repente no eran los mayores fanáticos de nosotros tampoco. Eran fanáticos del hecho de que en Cabima se estaba haciendo algo distinto, y eso la gente lo supo apreciar muchísimo, y nosotros también, huevón, nosotros también la pasamos muy bien en esos momentos, genuinamente. Es que yo creo que una de las partes más importantes del crecimiento, y especialmente en esa época, tenías unos 20 y algo, supongo. Marico, nosotros comenzamos con el Mic Check cuando yo tenía 19. Imagínate. Entonces, yo creo que en esa etapa
de adolescencia, terminando la adolescencia, empezando la adultez temprana, hay un momento donde ya tú quieres empezar a conectarte con más personas que compartan tu mismo sentimiento de algo. Especialmente porque ya empiezan en esa edad y un poquito más atrás empiezan a salir cosas negativas, como depresiones, como tristezas, como ansiedades. Totalmente. Y obviamente es difícil compartir ese tipo de cosas con los adultos o con los niños más pequeños que tú, obviamente. Entonces ya tú empiezas, como tú lo dices, que tú eres de la chaviza, entonces dices el corillo. Pero uno empieza a armarse con ese tipo de personas y empiezas a tener un sentimiento común, y es que queremos ser al distinto. Todo el mundo quiere ser distinto. Y en esa búsqueda de querer ser distinto es donde más nos conectamos con personas que son iguales a nosotros. Lo que tú decías es cierto, quizás no eran los mayores fanáticos de la comedia, pero decían, hey, está pasando algo distinto en Cabimas. Eso lo entiendo porque nosotros estamos haciendo lo mismo en Barranquilla. En Barranquilla hay gente que sí efectivamente va, se toma una foto con nosotros y es fanático de lo que hacemos, y hay gente que simplemente aparece porque aparece stand-up en el flyer. Es más, uno de los proyectos que yo tengo se llama Noches de Stand-up, porque para mí es más importante la palabra stand-up que la persona que está en el cartel. Totalmente. Entonces, cuando empieza a salir esa gente que quiere descubrir algo nuevo y dentro del mensaje que le dan hay un comediante como tú o como cualquier otro que hable de cosas reales que le afecten y que conectan con esa persona, volviendo al tema de ya sea ansiedad, tristeza, ingenuidad, estupidez, cualquier cosa, hasta un one-liner donde alguien diga, ay, ese man sí me pareció chistoso lo que dijo. Epa. Ahí empieza a crear una conexión y ese fanático se puede generar para mucho tiempo. Y hay fanáticos que de la nada vienen y se vuelven expertos en el stand-up. ¡Qué ladilla, malditos perros! Malditos perros, marico. O sea, yo no voy a decir nombre, pero siempre pasa que de repente hay alguien que no es parte del corillito así directamente, pero sí vacila mucho con lo que uno está haciendo. Entonces viene y te llega que yo pienso que en este chiste que vos... ¡Cállate, maldito! ¿Qué vas a estar sabiendo vos? A la verga. Eso es muy chévere porque a veces las personas que más dan ese tipo de consejos son otros creativos. Ok. Son músicos, porque hay algo, no sé si escuchaste eso una vez, que todos los músicos son comediantes frustrados y todos los comediantes son músicos frustrados. Tiene mucho sentido. Entonces, pasa mucho que al final del show te dice, ay, pero ¿por qué no pruebas esto? ¿Y por qué no te paras tú, malparido? Exacto, marico, totalmente. Yo no te digo qué acorde vas a tocar. Yo me estoy desahogando aquí. Yo soy una persona muy educada y la gente que han interactuado conmigo, las personas que han interactuado conmigo saben que yo soy bien educado y bien pasivo, pero yo lo que hago es que, hey, sí, buenísimo, y no lo hago nunca. No lo tomo en cuenta nunca. Pero ahora, sí. ¿cómo llegaste a Medellín y cómo fue volverte parte de la escena de comedia en Medellín? Especialmente porque la ventaja de Medellín es que hay mucha gente de todos lados. Sí. Ya hay comediantes venezolanos, ya hay caleños, hay rolos, hay de todos lados. Hay una francesa. Hay una francesa, ayer compartió tenemos una holandesa. Ok. Hay de todos lados. Y está Tuto, que no sabemos qué coño es, marico. él es tutti frutti. Él es gay. A ver, yo creo que yo no le puedo dejar de adjuntar, sin ningún problema, sí. Yo no le puedo dejar de adjuntar los pasos que yo di con respecto a mi carrera como comediante a Luis David Guerra, que es el otro comediante cabimero con el que yo tuve el placer de coincidir, porque yo tuve el placer de coincidir con una generación de comediantes zulianos excepcional. En esa generación, porque, a ver, nosotros nos empezamos a presentar en Cabimas y Luis David fue el de la idea, hay un circuito en Maracaibo. Y nosotros, ahí estando en Maracaibo, mamabicho, ¿qué? Marico, él se fue a presentar y en Maracaibo, el que llevaba el espacio en ese momento era Loncho Navarro. Monstruo. El mejor, pero se encuentra en Argentina. Ahorita está en Argentina. Es el máximo representante de Maracaibo en este momento. Yo diría que él es el mejor comediante zuliano en este momento. Después de tú y yo. Ahí estaba Loncho Navarro y cuando nosotros conocimos a Loncho, conocimos a otro corillito de creativos que, marico, me parecen increíbles también. Ahí está Mo Hernández. Que Mo Hernández, lo voy a decir en este podcast, es el mejor host que tiene el stand-up en Venezuela. El que lo ha visto lo sabe. Quien no lo ha visto ha escuchado la leyenda. Pero Mo Hernández es el mejor host zuliano y el mejor host del stand-up que hay en Venezuela en este momento. Está Manuel Sánchez, Luis Díaz y estaba Loncho. Nosotros conectamos de una manera bien chévere porque éramos personas que estábamos en busca de lo mismo, entonces como que se hizo un puente colaborativo bastante chévere de que ellos iban a Cabimas, nosotros íbamos a Maracaibo, más nosotros íbamos a Maracaibo que a Cabimas, porque ¿quién coño quiere ir para Cabimas? Pero ahí comenzó. De repente nosotros nos enteramos que el Loncho fue aprobando material. Ya que probando material, para las personas que de repente no lo sepan, fue este circuito Flow Consagración.
¿ya? Uno se presentaba en Probando Material y uno era comediante, ¿ya? Porque quienes eran los que coincidían en Probando Material en ese momento. De repente en Probando Material estaba Lavero, estaba Gabo, estaba Rey Nache, estaba el profesor Briseño, estaba Gabo Ruiz. Entonces era algún tipo de ritual de consagración del comediante. Y Luis primero me había dicho, vamos a presentarnos en Maracaibo, plomo. Loco, yo le envié un correo a Probando Material y me respondieron. Y yo, ¿cómo así? Sí, marico, me dieron fecha. Y en ese momento él me dice, este es el correo, envíale vos también y decirles que te den fecha para cuando voy yo. Yo les envío y ellos me dicen, tengo fecha como para 2 meses y vengo yo y les planteo lo que pasa es que es un panita que va de Cabimas, que no sé qué. Y yo me acuerdo que yo puse Cabimas en mayúscula como para que me tuvieran lástima. Y queremos aprovechar de ir juntos, que no sé qué, qué tal. La productora, que no sé quién es, me dijo, vamos a ver qué podemos lograr. Ella se perdió como 15 minutos y me dijo, dale, no vayas a quedar mal. Marico, nosotros fuimos a Caracas, eso fue en 2019, y en Caracas nosotros hicimos conexiones de las que nosotros gozamos todavía. Nosotros le abrimos un show a Manuel Ángel en ese momento, estuvimos con Joshua Ochoa, estuvimos con Gabo Ruiz, estuvimos con el profesor Briseño, estuvimos con el Micarelli. Nosotros hicimos el tour de todos los espacios que habían en Caracas en ese momento, que estoy seguro que no tiene nada que ver con Caracas en su mejor momento con respecto a espacios, pero había muchas cosas pasando en ese momento. El Teatro Bar todavía seguía activo, que el Teatro Bar es mítico con respecto al stand-up. Y ya después de eso fue en 2019, 2020 pandemia, ¿ya? Y en 2020 nosotros nos vimos obligados a tratar de reinventarnos de alguna manera, pero ya él tenía a su mamá aquí en Medellín y él se vino, ¿ya? Él intentó volver a Venezuela y las cosas no salieron tan bien porque era Venezuela y él se devuelve a Medellín. En ese momento, marico, yo me mudo a Caracas. Cuando él se muda a Medellín, yo me mudo a Caracas y él y yo empezamos a tener un podcast en conjunto. Cuando yo me mudo a Caracas, a mí no me importa, a mí me meten preso. Porque tenía marihuana encima. Sí. Y evidentemente yo vivía con una tía en ese momento, me devuelven al Zulia y cuando yo me devuelvo al Zulia, mi Luis David me dice, marico, vos te tenés que venir a Medellín. O sea, vos lo que tenés que hacer es venirte a Medellín. Yo como que lo estuve meditando un par de meses y la excusa que yo utilizaba en ese momento era que yo no me sentía mal en Venezuela, que yo no estaba mal en Venezuela. Eso era mentira, Orlando, la estaba pasando más mal que el coño. Todo el mundo Lo estaba pasando. Marico, estamos hablando de Venezuela en 2020. Obvio lo estaba pasando mal. Pero era resistencia al cambio. Yo creo que el miedo más grande que atraviesa cualquier creativo y cualquier persona en sus 20 es el miedo al cambio. Porque ese cambio que vos estáis esperando está detrás del trabajo que vos estáis evitando, ¿ya? Entonces, yo como que siempre mantuve esta excusa de que a mí me está yendo bien, yo no estoy pasando verga aquí en Venezuela, y no era que no estaba pasando verga, era que estaba llevando la cantidad de verga necesaria para sobrevivir. Claro. Y en ese momento, José Rafael anuncia un show aquí en Medellín. Yo le digo a Luis David, marico, deberías abrirle vos, ¿ya? Y para ese entonces, José Rafael me seguía, no sé por qué. Él y yo nos empezamos a seguir estando yo en Caracas, pero no hubo ninguna razón en particular. Yo creo que la razón es que José Rafael es loco, marico. Yo genuinamente yo creo que él es loco, él me empezó a seguir. Y yo le digo a Luis David, marico, José Rafael va a Medellín, deberías abrirle. Él le envía de una vez, pasan las semanas y él me dice, verga, loco, no me ha contestado. Y vengo yo y le digo, déjame enviarle yo porque seguramente a mis mensajes sí le aparecen porque él y yo nos seguimos. Y yo le envío a José Rafael tipo, marico, buenísimo que te vas a presentar en Medellín, la súper buena, la vas a romper en ese show, háblame, tenía un abridor, ¿se puede cuadrar? Y José Rafael se lo tomó como que era para mí. Y José Rafael dijo, si vienes tú a abrirme los shows, tú me abres las 3 funciones que yo tengo. Él tenía 3 funciones en el Teatro Universidad de Medellín. Marico, yo jamás en mi vida había hecho una maleta tan rápido. De pana. Y fue un momento muy bonito porque yo me acuerdo que yo le fui a contar a mi papá estaba en la cocina y yo le digo, verga, te tengo que contar algo. Y me dijo, ¿cuándo te vas? Y yo, mierda. O sea, ahí empezamos a hablar. Y yo me acuerdo que yo me fui con el pasaje, yo me vine con el pasaje de ida y vuelta. O sea, yo como que yo voy, visito a Luis David, hago esta chamba y me devuelvo. Resistencia al cambio. Marico, yo me monté en el bus y yo en el momento que puse un pie en Medellín, que respiré el aire que hay aquí, porque si hay algo que a mí me encanta de Medellín es que es una ciudad que a vos te da la bienvenida. Es una ciudad muy acogedora. Yo compararía el feeling que te da Medellín con Mérida. O sea, Medellín es Mérida sin que hubiese llegado el chavismo, ¿saben? Es una cuestión hermosa porque la gente es así de acogedora y la ciudad como que te da la bienvenida, como te da cierta sensación de todos queremos que estéis aquí.
¿ya? En el momento que yo puse un pie en Medellín, yo dije, a mí Cabimas me mama el huevo, yo más nunca voy a volver a vivir en Venezuela, y efectivamente yo no creo que vuelva a vivir en Venezuela. En ese momento yo tenía un nivel de resentimiento con respecto a lo que había pasado en Venezuela, pero ahorita no lo tengo. Yo amo Cabimas y me hace sentir extremadamente orgulloso ser de Cabimas. De hecho, yo estoy 100% seguro de que las cosas o sea, las cosas que yo tengo con las que la gente se identifica y les hace de repente fácil conectar conmigo es porque yo soy de Cabimas. Es por esos valores, es por esa manera de socializar, es por esa manera de querer, es por esa manera de dar la bienvenida y ser educado con las personas, porque en Cabimas hay un montón de cosas malas, como en todo el mundo, pero sí es una ciudad donde hay mucha complicidad, ¿ya? Con el que vive ahí y con el que viene de afuera. La cuestión es que, marico, yo me vine, me presenté esas 3 veces, yo dije, más nunca me voy a ir de Medellín, y efectivamente, aquí seguimos, aquí seguimos. Nosotros al principio tuvimos un espacio de 6 meses en el Boogie, que es un local que está en Poblado, que es el local de Acapela. Eso fue una experiencia maravillosa, pero yo creo que estamos en confianza, y yo puedo decir que ese local no funcionó porque nosotros no nos lo tomamos tan en serio como es necesario, ¿sabéis? Creo que por la naturaleza de lo que nosotros hacemos es bien fácil tomárselo a la ligera, y es bien fácil ignorar por completo que si vos queréis que esto funcione tiene que ser tal cual un trabajo de oficina. Ya te tenés que comprometer con horarios y te tenés que comprometer con responsabilidades propias de las cosas que vos queréis lograr. Y creo que en ese momento no teníamos la madurez necesaria para llevar un espacio en un lugar así. Nos fue muy bien, hicimos amistades que al sol de hoy siguen estando vigentes, pero definitivamente eso no funcionó porque nosotros no pusimos de nuestra parte de la manera en la que el proyecto lo requería. Nos dejamos de presentar, y a partir de ahí lo que pasó fue que nos empezamos a presentar fue en espacios de otras personas. De hecho, cuando nosotros comenzamos a hacer stand-up, todavía no existía Mero Bar, todavía no existía La Corte, que son... Bares de comedia. Marico, que son bares de comedia que al sol de hoy son referentes con respecto a cómo se hace el stand-up aquí en Medellín, y más allá de eso, son referentes de cómo se hace el stand-up de manera profesional, ¿ya? Nosotros, marico, empezamos a hacer stand-up cuando los bastardos tenían Tanatos, que eran Darwin y Jairo Talero. Jairo tenía un espacio en un local que se llamaba Kilómetro 11. Eran contaditos los espacios, y yo me atrevería a decir que el año pasado en particular fue el año en donde menos espacios hubo en Medellín. Porque Mero Bar estaba operando con sus artistas, y La Corte estaba encontrando su camino. Ya como Sí, le apenas pasa, estaba formándose como como negocio. como le pasa a cualquier concepto. Hay que encontrar un ritmo para que a partir de encontrar ese ritmo funcione. Creo que el año pasado fue el año de mayor inactividad con respecto a espacios de comedia, y siento que este año sí hay un ritmo bastante interesante con respecto a lo que se puede hacer. En Bello está Clorofilia, que lo llevan Carlos Cañas y Felipe Jaramillo, que me parecen comediantes maravillosos. A mí Felipe, que me voy a atrever a decir esto, yo creo que Felipe es el comediante que más me da risa actualmente de Medellín. En ese top está Tuto, está Brian Ballesteros, los amigos de Miguel, marico, o sea, cómo se me iba a pasar por completo. Creo que también la industria de la comedia en Medellín se ha visto beneficiada 100% por la presencia de un proyecto como Los Amigos de Miguel, que tal cual lo que nosotros planteábamos es un corillito de creativos que quieren exactamente lo mismo, que esto crezca y tener la oportunidad de compartir lo que nosotros hacemos a nivel de tarima. Y nada, el espacio que nosotros tenemos los viernes en Tepuy, que lo estoy llevando con Sebastián Vaquero, Bartolo y Luis Felipe, no me acuerdo del apellido de Luis Felipe, maldita sea, le decimos DK. Le decimos DK. Pero son 3 creativos que tienen mi respeto, mi admiración y mi cariño de manera infinita. Aparte del equipo también es Estefanía, que es nuestra productora, es la que se encarga de la venta de las entradas. También está Anthony, que también es productor y también se encarga de la ingeniería con respecto al sonido. Somos un equipo de personas que básicamente lo que estamos buscando es lo que te venía planteando desde un principio. Aportar de alguna manera a que la industria y el gremio del que nosotros formamos parte tenga un espacio más, y nosotros tener este gimnasio, porque eso es lo sabroso de tener un espacio, tener la garantía de que vos cada cierto tiempo tenéis un gimnasio donde vos podéis probar las cositas que tenéis por ahí. Pero siento que la comedia en Medellín en este momento está pasando por un muy buen momento, y siento que está pasando por un muy buen momento especialmente por la evolución que han tenido los comediantes que forman parte de la escena. La evolución que ha tenido, voy a decir algunos, y si se me pasa alguno, perdón, por favor. Como te decía, Felipe Jaramillo, Tuto Londoño, Brian Ballesteros, El Infante, Cristian Quintero,
el mismo Carlos Andrés, Julián Lizarazo, Sebastián Maquero, Bartolo, Vaneviana, Alejandra Carvajal, Jairo Talero. El aporte que hizo Darwin Caballero el tiempo que estuvo por aquí fue increíble. Las cosas que vos haces con Walty y con Oscar también son importantísimas para que las cosas sigan pasando. Y yo me siento muy bien, me siento muy satisfecho con cómo se han dado las cosas hasta ahorita y siento que la comedia en Medellín en general está pasando por un muy buen momento porque se está viendo ese salto de los que hace 2 años nos encontramos por ahí haciendo, o sea, probando material y haciendo open mics y todo eso. Y hoy en día hay un Mauro Moreno que, marico, a nivel de stand-up me parece lo más pro del mundo. Hay un Giovanni Guita, que Giovanni Guita siento que le está dando un curso gratis a absolutamente todos los espacios de Medellín de cómo se lleva un espacio, que es La Ratonera, que está en Sabaneta. Y sí, o sea, me siento muy feliz y muy satisfecho de lo que está pasando y de poder aportar de alguna manera y formar parte. No, y lo bonito de toda esa historia es que, si te das cuenta, tú arrancaste con ese corillo de amigos creativos que estaban buscando la forma de solidificar algo, que iniciar algo. Y ahora, una de las cosas que se ha hablado en este podcast en episodios anteriores, y disculpen si lo repito, y es que el artista inicia en la fuente, evoluciona, crece y luego vuelve a la fuente. La fuente no significa volver a Cabimas a hacer shows, a pesar de que sí lo haces, sino volver a ese elemento que te inició dentro del mundo artístico que estabas. En este momento te diste cuenta, en el proceso hayan estado personas que ya han salido, que se han alejado, que se han acercado, pero es el mismo proceso de unos muchachos que quieren hacer algo, quieren hacer crecer Es un ciclo algo. que se cumple. Es un ciclo que se cumple. Y sí, yo siempre vuelvo a Cabimas a hacer stand-up porque, marico, yo he pasado bastantes minutos de este podcast hablando huevonada de Cabimas, pero yo soy de Cabimas, yo tengo permiso de hablar huevonada de Cabimas. Yo sufrí Cabimas en el momento que estuve ahí, pero al mismo tiempo que sufrí Cabimas, todo el tiempo que yo viví ahí, también conocí personas maravillosas que son parte fundamental de lo que yo soy como ser humano. También viví experiencias maravillosas que son parte fundamental de lo que yo soy como ser humano. Y pese a que de repente, marico, todos tengamos en mente, por ejemplo, a mí me encantaría hacer en algún momento una Macarena, ¿ya? O me encantaría hacer en algún momento un Merobar. Pero no hay nada que a mí me mueva más el piso y no hay idea que a mí me llene más de ilusión que llenar un teatro en Cabimas, por ejemplo. No existe nada que a mí más me mueva el piso y que me emocione más y que emocionalmente yo esté involucrado que en algún momento poder retribuirle a Cabimas de alguna manera a través de una experiencia maravillosa lo que ellos me dieron a mí y todos esos aportes que hicieron que yo fuese el profesional que soy hoy en día y la persona que soy hoy en día. Y al mismo tiempo yo metería a Medellín ahí. Creo que con Medellín, pese a que yo llevo genuinamente poco tiempo aquí, voy a cumplir 4 años viviendo aquí, siento que Medellín, por estas mismas características que te planteaba en un principio, es una ciudad que a vos te invita a conectar con ella. Y la conexión que yo tengo con Medellín es una conexión que yo no tuve con Cabimas en su momento, pero sí le sumó muchísimo y le potenció muchísimo, porque siento que Medellín es una ciudad muy artística, ¿ya? Claro. Entonces es bien fácil sentirte estimulado a hacer las vainas, es bien fácil sentirte estimulado a formar parte de esta dinámica porque la ciudad te invita de manera bien explícita, pero sí. No, y lo chévere de venir de una ciudad como Cabimas a una ciudad como Medellín es que de ser una persona que no tenía influencias grandes en la ciudad a tener tantas, el foco. Alguna vez escuché una frase que nada mata más la creatividad que mucho dinero y mucho tiempo. Cuando wow, Conor McGregor. Lo que pasa es que yo soy fanático de UFC, pero marico, es totalmente, nada más, o sea, nada más para complementar lo que vos dijiste, el presidente de la UFC, él dice que Conor McGregor no va a volver porque es bien difícil pararse a entrenar si vos te despertáis en sábanas de seda. Claro. Entonces, si tú vienes de una ciudad donde había tan poco, pero entre esos muchachos se la rebuscaban para hacer todo, ahora que estás en una ciudad mucho más grande, con más experiencias, tienes que retomar esa fuente y decir, pero ¿cómo hacíamos tanto sin nada? Y ahora tenemos más experiencia, tenemos más trabajo, tenemos más chistes, tenemos más oportunidades. Bueno, vamos a empezar a utilizar todo eso que aprendimos cuando no teníamos nada. Y eso, hay algo que también te permite esa experiencia, que es darte cuenta de por qué esto inicialmente no funcionó, ¿ya? Porque yo tengo una relación fantástica con todos los que formaron parte del MyCheck, pero definitivamente fue un proceso que fue un proyecto que no trascendió por cosas de las que nos dimos cuenta eventualmente. Éramos demasiado jóvenes, valoramos otro tipo de cosas, y lo que yo te estoy diciendo ahorita, uno se tiene que comprometer con esto tal cual fuese un trabajo.
De otra manera va a seguir siendo tu hobby y te va a seguir yendo bien, pero no vas a trascender de repente de la manera en la que uno quiere, ¿ya? Porque vamos a ser honestos, aquí queremos ser famosos y millonarios. Vamos a ser honestos, pero no sé, pero a ver, toma mucho tiempo darse cuenta de que ese no es el punto, ¿ya? Y de que cuando vos haces ir las cosas desde esa motivación, están destinadas a fallar. Y yo creo que, por ejemplo, a mí me está pasando lo que me está pasando con Tepuyo ahorita y tengo la oportunidad de trabajar como estoy trabajando Tepuyo ahorita, es porque pasó MyCheck, es porque pasó Desglosando, que es otro proyecto que nosotros tuvimos, es porque pasó el Bululú, que es otro proyecto que nosotros tuvimos. Y todos ellos me hicieron darme cuenta de las cosas que sí funcionan a nivel creativo y a nivel profesional, y por supuesto que me hicieron darme cuenta de las cosas que no funcionan a nivel creativo y a nivel profesional. Entonces, creo que el enfoque que se le está dando ahorita, particularmente a gente que no aporta, que es el espacio que nosotros estamos llevando en Tepuy, es que además de que existe esta complicidad y esta camaradería, porque todos los que formamos parte del proyecto nos queremos mucho y las reuniones son una jodedera y la pasamos genuinamente demasiado bien, absolutamente también tenemos este mismo mindset de que esto es un trabajo, ¿ya? Nosotros nos reunimos los domingos y a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana tenemos que estar todos aquí. De 11 a 12 de repente desayunamos, nos fumamos alguito, pero de 12 hasta las 4 de la tarde nosotros estamos atendiendo logística del show, estamos escribiendo sketches, estamos hablando del próximo show, estamos hablando de cosas que nos gustaron del anterior, estamos hablando de cosas que no nos gustaron del anterior, y eran procesos que no cumplían, que yo por lo menos en los grupos que estuve no cumplíamos antes. Era como que nos valíamos de ser talentosos y carismáticos y listo. Pero el ser talentoso y carismático, hermano, sabe a culo si vos no sois un tipo disciplinado y responsable. Especialmente ¿ya? En una ciudad como Medellín que tiene tanta excelencia, y la excelencia solamente se puede alcanzar si se trabaja duro. A mí, o sea, los comediantes de aquí no tienen ni idea. Una vez yo me fui a presentar en un espacio que llevaba Esteban, Esteban, el de la tienda del humor, no me acuerdo de su apellido, y iba a hostear él, y él cuando vos sabés que siempre hay como que algún tipo de reunión antes de cada show, tipo, muchas gracias por venir, este es el orden, que no sé qué, qué tal. Estamos en esa reunión y de repente Esteban viene y dice, y estamos en presencia de Carlos, que es uno de los mejores hosts que tiene Medellín. Y yo, este maldito no ha visto a Giovanni Guita, en Vergación, no ha visto a Darwin Caballero, no ha visto a Tuto Londoño, que son también hosts increíbles, pero es algo que también te brinda la ciudad. Es que esos niveles de excelencia estén en capacidad de reconocer tu trabajo. Y yo voy a decir algo también importantísimo, que es algo que ha pasado últimamente en Medellín, que es que yo sentía los primeros años que yo estuve aquí en Orlando que la distancia entre el comediante grande y los comediantes que iban comenzando era enorme, ¿sabéis? O sea, y era algo que no pasaba en Venezuela, porque en Venezuela yo me atrevería a decir que si vos tenéis 5 presentaciones buenas y se empieza a regar la voz de que estáis haciendo las cosas bien, y de repente vos pedís pauta en Pispa con el profesor Briseño, se te puede dar. Se te puede dar. Hablando de Briseño, que Briseño creo que es el más grande que habita en Venezuela, claro, actualmente. O sea, de los que están en Venezuela, Briseño es el más grande, es el más leyenda, es el más leyenda que opera en Venezuela actualmente. Eso puede pasar en Venezuela, pero por ejemplo, llegar a una Pamela Ospina hace unos cuantos años era mucho más difícil de lo que está haciendo ahorita. Pero también tiene que ver con el hecho de que existieron los amigos de Miguel, que eran este corillito de comediantes under, que empezaron a hacer un buen trabajo, empezaron a hacer un excelente trabajo, que a los que están arriba se les hizo imposible no mirar para abajo y decir, ellos la están rompiendo, deberíamos crear esos puentes de colaboración que en este momento existen, pero me atrevería a decir que cuando yo llegué a Medellín no existían todavía. Y creo que era algo que Venezuela tenía por encima de Medellín, que el acceso a los comediantes grandes para tener ese tipo de retroalimentación era mucho más sencillo. Creo que Medellín se está dando ahorita de manera mucho más efectiva y mucho más orgánica, cosa que es buenísimo. No, y excelente, y especialmente con los espacios nuevos que se van a crear, con los proyectos que van a crear. Y pues yo creo que ya es hora de estar cerrando el episodio, pero sí me gustaría que invitaras a la gente, no solamente los proyectos que vas a tener lo que queda del 2025, sino qué metas quieres hacer para el 2026. Muchas gracias. No sabía que nos íbamos a poner introspectivos y con respecto a las expectativas que hay que llenar para la sociedad esta, que wow. No, mentira. Me gusta mucho que me preguntes de eso, porque sí siento que están pasando cosas muy positivas. Perdón. Cada 2 viernes nos estamos presentando en Tepuy. Con un concepto que se llama Gente que no aporta, que es stand-up comedy tradicional del que a nosotros nos gusta. Espacio para que los comediantes vayan a presentar su material. Hacemos doble hosteo, tenemos dinámica con el grupo. A mí me interesa mucho que todo lo que nosotros hagamos sea más que un show y listo, más que una producción, sea una experiencia.
¿ya? Y por eso es que tenemos a Steffi como productora, porque ella se encarga de recibir a la gente, de ubicarlos y todo eso. Y yo me di cuenta de que si vos llegas a un local y tenés una persona que te está esperando con tu nombre en una lista y te está diciendo te estábamos esperando, eso le suma demasiado. Porque es este peo de, además de que el show está buenísimo y nos reímos demasiado, me trataron de puta madre, marico. O sea, entonces creo que nos importa mucho que sea una experiencia y que ustedes vivan esa experiencia. Cada 2 viernes en Tepuy los recibe Steffi en puerta, también los recibe DK con un set de música increíble y lo estamos llevando Sebastián Vaquero, Bartolo y su servidor Carlos Enrique, cada 2 viernes en Tepuy. La estamos pasando increíble. Cualquier cosita nos pueden seguir en redes sociales para que se enteren y puedan comprar las entradas. ¿Cómo sería tu red social? Para ponerla aquí. Sí, @elcarlosenrique. @elcarlosenrique. Y también yo tengo un proyecto que se llama La Calma Caótica, que es un podcast de entrevistas. No, bueno, La Calma Caótica en realidad es una casa creativa en donde nosotros llevamos varios proyectos. La Calma Caótica es un podcast de entrevistas. Llevamos el Sexto Round, que es un podcast de UFC, y esto no nos define, que es un podcast que no hemos estrenado todavía, pero es un concepto bastante chévere. Son conversaciones genuinas con gente increíble. Me encantaría que pasaran también por nuestro canal de YouTube y que se suscribieran, por supuesto, al canal de Orlando. Porque Orlando, como te dije al principio, yo siento que vos soy un hombre que hace que las cosas pasen, y no te voy a negar de que en muchos momentos fuiste mucha inspiración. Gracias. Y fuiste mucha motivación a que nosotros también hiciéramos que las cosas pasen. El movimiento trae movimiento, marico. Eso es inevitable. Entonces, quiero que sepáis que ese movimiento que vos tenéis y ese movimiento que vos generáis, eventualmente y efectivamente tuvo un movimiento en lo que nosotros hacemos. Te quiero mucho. Gracias, Hay que hacerte recuperar ese dinero que perdiste en Barranquilla cuando fuimos la otra vez. Pero sí. Mi novia tampoco diría que me muevo mucho. Pero mira, vamos a terminar, señores. Gracias a Carlos Enrique, gracias a la gente de Ikani Sushi que nos está prestando este hermoso lugar. Ahí está Buda acompañándonos en todo el episodio. Él es mi favorito. Yo no sé cómo Orlando lo supo, pero él es mi favorito. Señores, recuerden suscribirse a los canales de aquí de nuestro invitado y también a este hermoso canal. Recuerden que tenemos episodios todas las semanas y muchísimas gracias nuevamente por ver otro episodio de Creando. Nos vemos.